Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo fueron presidentes de México en una época marcada por crisis políticas, económicas y sociales. Aunque sus administraciones compartieron ciertos aspectos, también se diferenciaron en enfoques clave. Aquí te presento un análisis de ambos gobiernos y una comparación entre ellos. Empezaremos por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Política interna, represión y violencia política. Echeverría es recordado por el manejo autoritario de la disidencia. Su gobierno fue responsable de eventos como el Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971, donde estudiantes que protestaban pacíficamente fueron reprimidos violentamente. Además, se acentuó la llamada Guerra Sucia, en la que el Estado persiguió y eliminó a opositores políticos, especialmente guerrillas y movimientos de izquierda. Populismo económico. Echeverría trató de impulsar un desarrollo con rostro más social, amplió el gasto público en educación y vivienda y buscó el apoyo de sindicatos y campesinos. Crisis económica. A pesar de los esfuerzos por modernizar el país, Echeverría dejó a México con una economía en crisis, caracterizada por altos niveles de endeudamiento externo y creciente inflación. Política exterior. Apertura internacional. Echeverría se posicionó como un líder del tercer mundo y adoptó una política exterior de no alineación. Tuvo un discurso fuerte en contra del imperialismo y promovió la solidaridad con otros países en desarrollo. Relaciones con Estados Unidos. A pesar de sus posturas antiimperialistas, mantuvo una relación pragmática con Estados Unidos, aunque hubo tensiones en temas como la lucha entre las drogas y la política migratoria. Continuamos con el gobierno de José López Portillo, de 1976 a 1982. Política interna. Crisis de la deuda y nacionalización bancaria. Al principio de su gobierno, López Portillo se benefició del descubrimiento de grandes reservas de petróleo, lo que permitió que México experimentara un crecimiento económico basado en la exportación de crudo. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y una mala gestión económica llevaron al país a una crisis financiera. Para intentar evitar el colapso, en 1982 nacionalizó la banca, una medida altamente controvertida. Política económica. Al igual que Echeverría, López Portillo mantuvo políticas expansivas de gasto público, pero la dependencia excesiva del petróleo y el endeudamiento externo generaron una severa crisis inflacionaria y devaluación de la moneda en los últimos años de su gobierno. Autoritarismo y corrupción. Se incrementó el control del Estado sobre los medios de comunicación y otros sectores. Su gobierno también fue criticado por altos niveles de corrupción. Política exterior. Dependencia del petróleo. López Portillo promovió una política exterior basada en los ingresos petroleros, fortaleciendo las relaciones con países compradores, como Estados Unidos. Sin embargo, la crisis de petróleo demostró la vulnerabilidad de esta estrategia. Papel en América Latina. Mantuvo una política de solidaridad con los países de la región y trató de ser un mediador en conflictos como el de Centroamérica, pero su enfoque fue más limitado que el de Echeverría. Antes de finalizar, haremos las debidas comparaciones. Economía. Ambos gobiernos adoptaron políticas de gasto expansivo, pero mientras Echeverría intentaba mejorar las condiciones sociales mediante una política redistributiva y populista, López Portillo apostó todo al petróleo. Esto provocó que ambos dejaran al país con una gran crisis económica, aunque la de López Portillo fue aún más profunda y culminó en la nacionalización bancaria y en una severa devaluación.
corrupción y autoritarismo. Si bien ambos gobiernos fueron señalados por la corrupción, en el caso de López Portillo, la percepción de desvío de recursos y mal manejos de la economía fue más grave. En cuanto al autoritarismo, ambos reforzaron el control del Estado, aunque Echeverría fue más agresivo en términos de represión violenta. En conclusión, tanto Echeverría como López Portillo enfrentaron y contribuyeron a crisis significativas en México. Echeverría, con un enfoque más ideológico y populista, dejó una profunda huella en la política interna, marcada por la represión y el autoritarismo, mientras que López Portillo, quien inicialmente gozó una riqueza económica gracias al petróleo, terminó su mandato con una crisis que afectó gravemente a México en los años que estaban por venir. Ambos gobiernos reflejan la complejidad del México de los años 70 y 80, donde las apuestas económicas y políticas dejaron profundas cicatrices en la historia del país.